Aló, aló, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos, qué gusto. Estamos por comenzar nuestra escuela de hoy, así que sean todos bienvenidos a esta escuela de formación ministerial, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver cuántos están ya conectados. ¿Quién está por ahí que nos quiera saludar el día de hoy? Buenas tardes, padre, que el Señor me lo bendiga. Les saluda la profeta Angie del Ministerio de Conquistadores del Reino de Masaya, Nicaragua. Buenas noches. Buenas noches, mi niña. Que el Señor me la bendiga, me la guarde, me la cuide. Sean bienvenida, mi amada profeta Angie, a esta gran familia, ¿verdad? Bienvenida. Amén, papito. Amén, amén. Muy bien, ¿quién más está por ahí? Buenas noches, apóstol. Buenas noches a todos los que ya están conectados. Soy Mari Torres desde la ciudad de Madero, en el estado de Tamaulipas, México. Dios los bendiga en esta noche a todos y que el Espíritu Santo nos dé espíritu de sabiduría y revelación para que podamos entender la clase que voy a impartir hoy. Amén, amén. Bendiciones, mi amada. Hasta México. Que el Señor me la bendiga, me la guarde, me la cuide, me le siga dando esa bendición, ¿verdad? Para que podamos continuar en nuestra enseñanza. Bienvenida a esta gran familia, mi amada. Muy bien. ¿Quién más Amén, amén. está ahí? Aló, aló. Bienvenidos. ¿Quién más está por ahí? Bendiciones, pastor. Dios le bendiga a todos. Es Flordalisa Durán, desde Muy New bien. Jersey. Sí, bienvenida, mi amada. Que el Señor me la bendiga, me la guarde, me la cuide y me la siga prosperando grandemente, ¿verdad? Bienvenida a esta gran familia. ¿Alguien más? ¿Quién más está por ahí que nos quiera saludar? Bendiciones, buenas noches, apóstol. Bendiciones a cada uno de los amados hermanos desde Yucatán, México. Soy la profeta Carolina Beristain, a sus órdenes. Bienvenida, mi amada profeta, que el Señor me la bendiga hasta México, esas bendiciones, que el Señor me las siga prosperando grandemente. Muy bien, ¿quién más está por ahí? Bendiciones, apóstol. Bendiciones. Javier de Argentina. Bendiciones, mis amados, qué gusto tenerlos, que el Señor me los bendiga grandemente, me los siga prosperando. Bendiciones hasta Argentina, usted y a su esposita, mi amado. Amén. Amén, igualmente. Bendiciones. Bendiciones. Muy bien, ¿quién más está por ahí? Saludos, apóstol, y buenas noches. El hermano Lingman Casternov desde Perú. Dios le bendiga. Bendiciones, mi amado pastor y profeta, hasta Perú y a toda su congregación. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Amén, apóstol. Estamos expectantes, esperando el momento de enseñanza. Saludos para todos. Bendiciones. Saludos, mi amado. Bendiciones. Qué gran bendición. Tenemos hermanos representando a muchos lugares. Muy bien, vamos entonces a empezar con nuestra enseñanza de hoy. Vamos a comenzar. El día de hoy quiero darles la bienvenida a este ministerio Conquistadores del Reino, ¿verdad? El día de hoy tenemos una enseñanza muy, muy importante que vamos a comenzar, ¿verdad? El día de hoy a través de la Escuela de Formación Ministerial, Apostólica y Profética, ¿verdad? Así es que nuestra escuela se llama Montesión. Esperamos de que este día pues sea de gran bendición para ustedes, ¿verdad? El tema que vamos a ver el día de hoy es muy importante y es necesario que todos conozcamos sobre esto, ¿verdad? Este tema tiene que ver con guerra espiritual.
Al vecino. Muy bien. Estamos escuchando un llamado de guerra de un shofar para que todos podamos tener entendimiento. Le pedimos a nuestro Señor que este día traiga revelación a tu vida, que lo que vamos a ver es algo que te va a ayudar a entender cómo es que funciona la guerra espiritual. Es necesario que tengamos claro lo que vamos a hacer. Es necesario que cada uno de nosotros conozca lo que es la guerra espiritual. Espero que en esta ocasión, ya que aquí hay ministros de diferentes lugares, es necesario que entendamos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que vamos a ver, y esta es la segunda parte del tema guerra espiritual, ¿verdad? El día de hoy vamos a aprender varias áreas que tenemos que saber acerca de guerra espiritual. A mucha gente le encanta averiguar cómo acerca de la guerra espiritual, pero hoy vamos a aprender que esto no es un juego, no es algo de que porque me gusta, me siento atraído. No, no funciona así. Es algo muy delicado que tenemos que aprender a hacerlo, y vamos a aprender a hacer ciertas cosas que necesitamos para tener un entendimiento de lo que Dios quiere en nuestra vida, ¿verdad? Muy bien. La primera cosa que debemos de entender para la guerra espiritual es que debemos organizar nuestro equipo de intercesión. Lo primero que debemos entender para comenzar es que tenemos que ser organizados. Primero, debemos de organizar un equipo de intercesión. El campo de batalla es un campo bastante grande, y la oración e intercesión son cosas muy importantes para que nosotros podamos hacer bien, el trabajo. Es importante que nosotros tenemos que entender que se requiere de un equipo. No vamos a ir a la guerra nosotros solos. La oración es imprescindible y es trascendental y fundamental para que nosotros podamos hacer este trabajo. Hay gente que se quiere meter a guerra espiritual y ni siquiera les gusta orar. Pero es importante que nosotros entendamos que si queremos hacer guerra espiritual, necesitamos conocer esto. Para eso es muy importante, como dice la escritura, que primero nos organicemos. Dice la escritura en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 40, dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, para comenzar, nosotros necesitamos tener un orden para hacer las cosas, ¿verdad? Por eso es importante que primero de todo el líder cristiano debe de empezar a organizarse. Puede ser que la persona que Dios ha escogido, puede ser un pastor, un profeta, él tiene que organizar su equipo de intercesión. Si realmente piensa tener seriamente un efecto en el territorio de batalla espiritual, debe priorizar principalmente la parte de lo que tiene que ver con la oración por revelación. Debe de tener gente capacitada para poder entender lo que Dios quiere por medio de la intercesión.
Más adelante vamos a ver que esto es un paso muy importante para que la gente que esté dentro de este grupo de oración o este grupo de intercesión sea su equipo de primera línea. Este equipo debe estar formado por personas llenas del Espíritu Santo de Dios, personas de mucha confianza de líder y con una carga espiritual por la obra, ¿verdad? Quiero decirles que es muy importante que cada miembro de este equipo debe de poseer un llamado ferviente a la oración. Debe ser personas que hayan sido llamados a la intercesión. Y es muy importante que nosotros entendamos esto porque para esto se requiere una unción de guerra, para poder pelear a favor de los propósitos divinos con intercesión constantemente y para que podamos ser efectivos. Con mucho pesar puedo confirmar que este primer paso está ausente en la mayor parte de las congregaciones o los ministerios. Existe muy poca preocupación por tener un buen grupo de intercesión. En las congregaciones muy pocas personas les gusta llegar. Digamos, por ejemplo, a veces se convoca para tener un día de oración. A veces lo hacen temprano en la mañana, a veces lo hacen en la tarde, pero muy pocas personas asisten a esto. Así que si usted está pensando en guerra espiritual, usted tiene que ser el primero de los que se presentan ahí, porque usted tiene que ser una de las personas que le gusta la intercesión. Pero es muy importante que aprendamos a desarrollar dentro de las congregaciones locales grupos que les podamos enseñar, que puedan estar pendientes de la oración y de la intercesión, personas que entiendan sobre guerra espiritual. Pero gracias a Dios, siempre tenemos la oportunidad para iniciar nuevamente a través del Espíritu Santo para que hagamos todo lo que necesitamos hacer, cosas que vienen desde el corazón del Padre Celestial. Porque esto de hacer una intercesión es algo que el Padre nos trajo. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura en Ezequiel capítulo 22 y versículo 30. Vamos a leer este texto. Por favor, Pastor José Luis. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Bien, mire, hasta nuestro Señor, hasta nuestro Dios, Él fue el que inició esto, Él fue el que nos dio la capacidad para poder hacer este trabajo. Pero lastimosamente dice que no lo encontró. Y eso es porque a veces nos cuesta mucho esto de la oración. Es más, yo he visto personas que, ministros o miembros en la congregación, que están pidiendo oración porque ellos mismos no quieren orar ni siquiera por ellos mismos. Es más, nosotros empezamos a orar por muchos de ellos y ni siquiera nos dicen, ya el Señor me contestó la oración, sino que ahí seguimos nosotros orando hasta que le preguntamos, hermano, seguimos orando por su petición. No, ya me contestó el Señor, dice. Así que es muy importante que entendamos este procedimiento de la oración. Si deseamos penetrar en el mundo de las tinieblas, doblegar los poderes satánicos para que sea un cambio en la ciudad o en las ciudades y miles puedan ser salvos, tenemos que saber cómo organizar un equipo de intercesión básico. Obviamente, la intercesión es una parte fundamental de la guerra espiritual, ya que Dios trae mucha revelación y sabiduría, entendimiento al grupo o a las personas que están en intercesión. Algo que se necesita para que podamos tener guerreros en la intercesión es porque ellos van a recibir de parte de Dios lo que es sabiduría y entendimiento. Mira cómo lo podemos ver eso en la escritura. Vamos a ver el libro de Daniel, capítulo 9, del 20 al 22. Aún estaba hablando y orando,
y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios. Cuando el varón Gabriel vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Mire qué bonito. Cuando él empezó a orar, confesando su pecado y el pecado del pueblo, entonces Dios dio una orden y bajó el ángel Gabriel y vino a él y le dijo: he venido, fíjate bien lo que le dijo a Daniel, le dijo: ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Todo líder debe saber que cuando nosotros estamos en intercesión, Dios va a traer a nuestra vida revelación y entendimiento. Por eso es importante que todo líder debe de formar un equipo principal de oración. Sí, la iglesia o un grupo grande para que podamos nosotros recibir este entendimiento acerca de lo que Dios quiere. Debemos de formar, aunque sea con tu propia familia, pues no tendrás éxito en la batalla territorial si no tenemos primero un respaldo fuerte de oración. Necesitamos un equipo de intercesión. Concluimos entonces que la primera parte de un líder debe de ser primero arreglar, ordenar un equipo para hacer guerra espiritual. Primero tiene que comenzar con el equipo de intercesión. Debe de conocer cómo contraatacar los poderes malignos del territorio, organizando bien su equipo de intercesión. Este equipo debe de ser preparado por semanas, muchas veces hasta por meses. Debe de ser instruido y formado en una continua instrucción sobre temas fundamentales de la preparación de la lucha espiritual. Ahora, te voy a mostrar un ejemplo que es muy importante de por qué es necesario que nosotros entendamos este procedimiento. Mira, en el tiempo del primer siglo, cuando comenzaron los apóstoles, había un gobernador, y no estoy hablando de una persona humana, estoy hablando de un espíritu de tinieblas que quería matar a Pedro y también quería matar a Jacobo. Esto sucedió, ustedes saben quiénes son los gobernadores, ¿verdad? Esto lo vas a poder entender en un manual que habla acerca de quiénes son los gobernadores que vamos a dar ahora. Ahí vas a entender un poco de esto, porque los gobernadores son los que traen influencia a líderes políticos o a personas influenciadores dentro de una ciudad o de una nación. Entonces, este espíritu maligno empieza a querer influenciar a los que están en la, ¿cómo se llama? Al que está en el poder. Ese se le llamaba Herodes, pero él era Agripa, ¿ok? Así era el nombre de él. Y entonces esta persona empieza a querer matarlos. Entonces, miren lo que sucede. Vamos a leer un poquito de esta historia. Esto sucede en Hechos, capítulo 12. Toda la historia se encuentra en el capítulo 12, pero nosotros vamos a leer un par de textos para que tú entiendas lo que estaba sucediendo. Vamos a leer Hechos, capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Como podemos ver, esta persona lo que hizo fue quiso matar a Pedro. Entonces, cuando él lo quiere matar, en ese momento no pudo, pero sí logró matar a Jacob, ¿verdad? Vamos a ver esto en el versículo, bueno, en el versículo 2 habla de que él mató a Jacob, pero no pudo matar a Pedro. Ahora, ¿qué era la situación? ¿Por qué no pudo matar a Pedro? Bueno, él lo agarró y lo metió a la cárcel. Pedro estaba en la cárcel debido a que este tipo lo quería matar. Pero vamos a ver cómo se hace esta historia en Hechos 12:5.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mis amados, este es un ejemplo claro de guerra espiritual. Ese gobernador, ¿verdad?, que estaba controlando a Herodes, ¿verdad?, o llamado Agripa, en aquel momento quiso matar a este apóstol, pero él contaba con una congregación que estaba unida en oración. Mira, dice en oración sin cesar. O sea, quiere decir que es muy importante que nosotros entendamos que es necesario un equipo, porque esto fue lo que le salvó la vida a Pedro. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que la guerra espiritual es necesario que contemos con este equipo. Vamos a ver ahora el versículo 7 de este mismo capítulo 12. Léelo. Y he aquí que se presentó ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Como podemos ver, debido a la intercesión que tuvo por medio de la iglesia, en el versículo 7 podemos ver cómo Dios envió a un ángel. Y en ese momento lo levantó de pronto y hizo que se cayeran las cadenas de sus manos. Es muy importante que nosotros entendamos esta situación. Por eso, mis amados, he aquí algo muy importante que debemos entender, que para que nosotros podamos hacer guerra espiritual, el primer paso tiene que ver con formar un equipo de intercesión. Ahora, mis amados, vamos a poner el ejemplo de esta casa, ¿ok? Y estoy hablando solamente a los que se consideran hijos de la casa, ¿ok? A los que el Señor les ha dado revelación de que este es el lugar donde debe de estar. Si usted es un hijo de la casa, una de las cosas que tiene que hacer es estar constantemente en oración por la casa y por el liderazgo de esta casa. Porque, mis amados, esa es una de las situaciones que muchas veces centro de la pantalla o la mitad de la pantalla es ahí, es ahí. Entonces tú les pichas, se fue la señal. Y le quiero pedir, por favor, que no activen sus micrófonos. A nadie, por favor, porque aquí se escucha todo lo que están diciendo en la pantalla, ¿verdad? Así que, por favor, no active su micrófono. Se lo voy a agradecer. Gracias. Muy bien. Entonces, como podemos ver, es importante que nosotros entendamos que este grupo debe de estar pendiente. Mire, mis amados, nosotros como ministros estamos orando por cada uno de los hijos, ¿ok? Nosotros estamos orando por cada uno de aquellas personas que vienen a estar bajo la cobertura, y muchas veces nos toma mucho tiempo, horas, por estar orando por cada uno de ustedes. Y a veces nos damos cuenta que muchas de estas personas ni siquiera están haciendo bien su trabajo, porque cuando nosotros nos metemos en intercesión, el Señor nos revela lo que está haciendo cada uno de ellos. Algunos no están haciendo bien las cosas. Entonces, yo quiero decirte, mi amado, que es importante que nosotros entendamos esto, porque la iglesia se dimensionó al estar Pedro en la cárcel. Nosotros no queremos llegar hasta ese punto, a que sea necesario pedir sus oraciones hasta cuando uno de nosotros está en problemas. Nosotros tenemos que estar orando unos por otros. Por eso, cuando usted saluda, los hermanos lo van conociendo y otros hermanos van a estar orando por usted. Ministros de intercesión en esta casa se están intercediendo por muchos de ustedes, pero ustedes también tienen que estar intercediendo por la casa y por el liderazgo de la casa. Si aún usted no conoce los nombres de todos los ministros en la casa, usted puede hacer una declaración y decir: Padre, yo quiero declarar una palabra de protección para esta casa espiritual. Protege a cada uno de los miembros que pertenecen a esta casa. Esto es muy importante porque esto es parte de guerra espiritual. Nosotros estamos orando por ustedes y esperamos que ustedes estén orando por esta casa. Bien, vamos a continuar.
vamos a ver algunos temas que deben de ser enseñados a cada uno de estos personas que forman parte del equipo de intercesión, ¿verdad? Vamos a ver algunas de estas cosas que son necesarias que deben de entender los ministros de intercesión. Primero, vamos a ver que esta debe ser una persona que debe de conocer lo que es la oración. Las bases bíblicas sobre la oración. Es muy importante que esta persona conozca todo lo que son las bases de la oración. Número 2, debe de conocer diversos tipos de oración. Oraciones corporativas, oración de intercesión, oración secreta, oración del espíritu o una oración de humillación. Hay varios tipos de oración. Hay oraciones que se deben hacer en público y hay oraciones que no se deben pronunciar, que se deben de hacer en silencio para que el enemigo no sepa lo que estás hablando. Nuestro Dios, él sí puede conocer lo que tú estás orando, pero hay muchos tipos de oración. Hay mucha gente que ni siquiera sabe las diferentes maneras de oración. Número 2, debe de saber las bases para la santificación. Debe saber cómo limpiarse. Debe de saber cómo santificarse, cómo prepararse para poder entrar en un tiempo donde va a entrar con el Señor, cómo santificarnos, cómo limpiarnos, cómo entregar todo lo que hay en nuestra vida. Es muy importante, debe entender la base de la santificación. Número 4, el ayuno. El ayuno es una de las bases que necesitamos entender qué es un ayuno, lo que es, lo que no es. Ahora, hay diferentes tipos de ayuno, mis amados, según la Biblia. Debemos de aprender cuál es el tipo de ayuno que vamos a necesitar hacer. Es muy importante. Hay ayunos completos, hay ayunos parciales. Por ejemplo, Daniel, él estaba ayunando parcialmente, no comía las delicadezas que servían en la mesa del rey en Babilonia, pero ellos habían pedido un alimento especial. Necesitamos aprender sobre el ayuno. Yo mandé una enseñanza sobre el ayuno hace algún tiempo. Hay un manual para saber bien sobre el ayuno. Otra cosa que es muy necesario saber, este equipo debe tener claro cuáles son los beneficios de la Santa Cena del Señor. Necesitas entender cuáles son los beneficios de la Santa Cena del Señor. ¿Cuál es la magnitud de lo que eso significa para nosotros? Número 6. Debes de entender 3 cosas, 3 herramientas poderosas. Debes saber cuál es el poder del nombre, el poder de la palabra y el poder de la sangre de Cristo. Ahora, mis amados, el poder de la sangre de Cristo no lo ocupamos como mucha gente lo hace cuando está en un momento difícil. Mucha gente se pone, ay, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Mi amado, eso no te cubre así. Eso no funciona. Esto no es un agüero. Esto no es un talismán. Tú tienes que entender lo que significa la cena del Señor para conocer el poder de la sangre y que entonces tú vas a poder usar el poder de la sangre. Pero esto no es repetir una frase, porque eso es lo que hace la gente de las naciones, la gente religiosa que no entiende el espíritu, el poder de la sangre que fue derramado en el Gólgota por nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a tener que explicarles en el número 7 la oración en el espíritu. Lo que es la oración en el espíritu. Lo que es la oración es como por ejemplo hay oraciones en el espíritu que se hacen en lenguas. Yo conozco, por ejemplo, 3 diferentes géneros, que uno es lenguas de intercesión, lenguas de adoración y lenguas de guerra. El Señor nos las ha dado porque nosotros estamos metidos en guerra espiritual. Pero esto es necesario que lo entendamos. Tenemos que entender cuáles son las oraciones de intercesión y las oraciones en lengua, ¿verdad? Bien. Número 8. Las bases de la guerra espiritual estratégica.
el grupo del que estamos hablando aquí, estamos hablando del grupo de intercesión. Él debe de conocer las bases de una guerra estratégica. La guerra se lleva estratégicamente. Muy bien. Número 10. Esta persona debe saber lo que es cartografía espiritual y líneas ley. Número 10. Cartografía espiritual y líneas ley. Número 11. Esta persona debe entender lo que es el ministerio profético y los dones del Espíritu. No necesariamente que sea profeta, pero él debe de entender lo que es el ministerio profético. ¿Por qué es necesario esto? Porque acuérdense de que el profeta es uno de los que ayuda dentro de los equipos para poder traer los diseños de parte de Dios. Él es el que baja esta guía profética que debemos de seguir. Entonces, debe de haber un entendimiento de lo profético. Y también deben de tener mucho entendimiento sobre los dones del Espíritu, especialmente sobre los dones de revelación. ¿Ok? Es muy importante que este equipo entienda cómo funcionan los dones, porque a veces hay personas que Dios les está hablando, les está diciendo muchas veces las cosas y no han podido discernir lo que Dios les está diciendo. Bien, este equipo también en el número 12 vamos a ver que necesita hacer actos proféticos. Los actos proféticos son cosas muy importantes que deben de aprender a hacer, porque hay personas que se acostumbran a copiar de otros y andan tirando sal y haciendo cosas que el Espíritu no les ha mandado. Déjame decirte que los actos proféticos los hacemos por dirección divina. Si tú no lo haces bajo la guía divina del Espíritu Santo, lo que estás haciendo es hechicería. Así que debemos de tener este cuidado. Es muy importante. Necesitamos entender lo que es un acto profético. Muy bien. Número 13. Necesitamos entender qué es la humillación a Dios y la unción. Es muy importante que entendamos cómo abrir los cielos y para eso necesitamos entender lo que es la humillación, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar al segundo punto. Hasta ahorita solo tocamos el primer punto, ¿verdad? Que tenía que ver escoger a un equipo. Mis amados, les quiero pedir un favor. Por favor, no estén escribiendo porque yo no puedo estar leyendo y enseñándoles a la misma vez, ¿ok? Después, cuando terminemos, con todo gusto, yo les voy a contestar todas sus preguntas, todas sus peticiones, pero en este momento no puedo estarles dando un manual ni no. Recuérdenme después, ¿ok? Es más, los manuales tienen que pedirlos por WhatsApp. Por aquí no les puedo mandar manuales a ninguno, así que eso lo tienen que hacer a través de del WhatsApp, por favor, y no estén mandando mensajes. Yo sé que algunas de estas cosas son muy buenas para ustedes y me alegro mucho con que estén contentos con eso, pero no me mande mensaje porque no puedo estarle leyendo y enseñándole a la vez. Ok, pasamos a la segunda lección. La primera parte dijimos que era que el líder tiene que escoger un equipo, el equipo de intercesores. Y ahorita acabo de terminar con una lista, ¿verdad? De todas las cosas que tiene que enseñársele a ese equipo. Si hay alguna de esas cosas que usted no sabe, nosotros se la podemos enseñar. Yo quiero que sepa que no me puedo meter a profundidad a enseñar cada una de esas, porque cada una de esas cosas es una enseñanza. Si usted va al canal de YouTube, ahí puede encontrar, por ejemplo, ya dimos la lección de lo que es cartografía y líneas ley. Ya dimos también la enseñanza de lo que son los actos proféticos. Ya dimos varias de esas enseñanzas, pero si usted todavía no lo ha conocido, con mucho gusto se la podemos proporcionar. Pero quiero que entienda que cada una de esas cosas usted tiene que preparar a su equipo. Bien, vamos a pasar a la número 2. Tiene que ver con la elección del campo de batalla. Esto es muy importante, mis amados. Usted tiene que saber que el paso número 2 tiene que ver con la elección del campo de batalla. Para esto, mis amados, usted debe de ver el manual acerca de qué son los principados, las potestades y los gobernadores. ¿Quiénes son los tronos o potestades? Usted tiene que entender esto. ¿Por qué? Porque el lugar de batalla es dependiendo a qué parte va a atacar. Si usted va a atacar un principado, usted tiene que entender dónde están estos.
Si usted va a ir contra una potestad, usted va a entender esto. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos, y esto lo vamos a encontrar en el manual que se titula ¿qué son los gobernantes, principados, potestades y tronos? ¿Verdad? Ahí lo va a encontrar. Este manual lo vamos a dar hoy en la noche. Bien, después de que Dios inquieta al líder y lo motiva para orar, le enseña por qué debe de interceder. O sea, Dios le va a dar una dirección acerca de qué área va a atacar. Esto definitivamente tiene que ver con las naciones o con ciudades o con pueblos. Dios te va a dar una dirección dentro del lugar o del pueblo que tú tienes que atacar. Desde luego va a surgir una carga, ¿verdad? Y te va a dar un peso por esa ciudad. Tal vez te va a poner una carga por un lugar o por una nación, y esto hace que la gente empiece a tener un peso, una carga para que nosotros estemos orando por una nación. Yo les decía, mis amados, que hace como 3 años el Señor me empezó a poner un peso para orar por Argentina. Empezamos a interceder por Argentina. Después que intercedimos casi por 1 año y medio, casi 2 años intercediendo por Argentina, el Señor empezó a levantar hijos espirituales ahí. Y entonces Él me dio instrucciones claras y me dijo, necesito que levantes un ejército para conquistar las naciones de Latinoamérica. Entonces, en ese lugar empezamos nosotros a trabajar, y por esa razón se empezaron a dar estas escuelas. Entonces, quiero que entendamos que esto es un trabajo muy importante. El Señor lo lleva paso a paso. Entonces, cuando Dios te pone un peso por este lugar, puede ser que pueda ser por un lugar pequeño, tu cuadra donde tú vives, puede ser un barrio, puede ser un municipio, puede ser un distrito, puede ser una gran ciudad, o puede ser que el plan de Dios, el diseño que Él está dando allí, es para un grupo, para que tú levantes un discipulado, o puede ser para plantar una iglesia, o puede ser que Dios te mande a hacer una cruzada evangelística, puede ser que estés haciendo una predicación para que haya un avivamiento. La persona que Dios escoge para esta misión debe tener bien definido por Dios en intercesión. Dios le va a dar estas indicaciones a través de la oración, cuál será el territorio que debe conquistar primero. Entonces, usted debe tener entendimiento del lugar de batalla, entrar más específicamente a los detalles, debe de entrar de una manera específica para poder tener mayores y mejores resultados espirituales. El conquistador del reino tiene que tener definida con claridad el campo de batalla. Una vez que se ha definido el territorio a conquistar, debemos de comunicarlo al equipo o equipos, ¿verdad? Porque vamos a ver que hay otros equipos que se necesitan. Debemos de ponerlo y decírselo al equipo cuál es el área de batalla. ¿Para qué? Porque ellos van a estar orando por este lugar y vamos a dedicar tiempo de oración para ese lugar y para sus moradores. Recuerde que este territorio ha estado en manos de espíritus territoriales por años, por siglos. El enemigo ha tenido control sobre esos lugares. Así que tendrá que iniciar una lucha por oración para poder desatar, para poder amarrar a estos principados o potestades, ¿verdad? Y es muy importante que entendamos que no es un trabajo fácil, porque ellos han estado trabajando para poder tener cautivo esta nación o este pueblo. Es muy importante que nosotros entendamos bien cuál es el área señalada. Bien, ahora quiero mencionarles que es importante acerca de esto. Necesitamos entender ciertos pasos muy importantes. Primero, paso número 1. Esto. A ver, por favor, les voy a pedir por favor que no estén encendiendo sus micrófonos. Se oye todo lo que están hablando aquí. Por favor, se los pido. Va a haber un momento donde vamos a poder hacer preguntas. Bien, en estos pasos iniciales, nosotros cuando escogemos el territorio,
A esto se llama cartografía espiritual y líneas ley. Vamos a ver algunas cosas que son necesarias. Y el paso número 1 es que el líder debe de obtener un mapa, sea en un de gobierno. Por favor, le pido por favor, no activen sus micrófonos. Por favor, si sigue molestando, lo vamos a sacar. ¿Ok? Gracias. Número 1, el líder debe de tener un mapa. Puede conseguir un mapa grande del gobierno o puede encontrarlo en una librería, en una agencia de turismo, una librería. Puede encontrar esos mapas grandes que vienen con todas las callecitas, ¿verdad? De una forma que tenga gráfico, o sea, que lo tenga bien marcado. Y luego ampliar el territorio a conquistar, o sea, lo va a poner en más grande el área específica que va a conquistar. En este mapa debe de servirle para marcar en el mismo los puntos claves que se van a atacar. O sea, bajo los principios de guerra espiritual estratégica, vamos a mostrar más adelante lo que tiene que ver con la cartografía. Pero es necesario que primero tenga un mapa. Número 2. En cuanto a, ya que tenga el mapa, ¿verdad? El mapa de este lugar, el líder debe de reconocer el territorio de batalla. O sea, no solamente lo vas a trabajar a través del mapa, tienes que conocerlo. Para esto implica que vayas caminando, puedes irlo tal vez a pie, tal vez lo vas a poder visitar en bicicleta, en un vehículo, ¿verdad? Muchas veces, si las zonas son grandes, vas a tener que visitarlo a veces en lanchas o en helicópteros cuando son territorios o zonas muy grandes. Pero es necesario que reconozcas el lugar. Necesitas tener un entendimiento exacto acerca del lugar, del territorio donde se va a dar la guerra espiritual. Número 3, el líder junto con su equipo especial de oración tomará nota de detalles significativos. Puede ser cosas pequeñas, pueden ser cosas grandes, las que está haciendo. Ok. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Debemos de tomar anotaciones de cosas significativas que van a anotarse y harán una lista de ellas. O sea, no solamente la vas a anotar en el mapa, sino que vas a hacer una lista. Luego harán un mapa del lugar reconociéndolo, viendo los lugares específicos que quieren tratar. Con sus propias manos anotarán en el mismo detalle, aislando ciertas cosas como por ejemplo escuelas, colegios, prostíbulos, alcaldías, bancos, cantinas, centros de ocultismo, zonas de violencia, zonas donde hay mucho narcotráfico, zonas donde venden drogas. Cada una de estas debería de ser coloreada con un color específico, ¿ok? Para darle una categoría. Esto es muy importante. Usted tiene que entender esto, darle una categoría. Bueno, luego el mapa debe ser hecho lo más grande posible. Usted lo puede ampliar, debe de tener o de contener una mayor información porque tenemos que ir poniendo cada detalle, posiblemente tanto que usted pueda reconocer las cosas que hay en una calle, ¿verdad? Hay tantos lugares que vamos a tener que apuntar tantas cosas. Y es bueno para que la comunidad como aquello podamos entender quiénes fueron los que están haciendo daños o quiénes son los que están ligados al pecado o al ocultismo. ¿Qué lugares están ligados a la idolatría, a la violencia, a la muerte y a Satanás? Es muy importante que entendamos esto. Para que nosotros podamos avanzar, necesitamos tener un entendimiento de esto. He aquí una lista que le voy a dar de algunas cosas que usted va a tener que entender. Primero, vamos a ver los lugares que usted debe de poner en el mapa, ¿ok? Por ejemplo, va a tener que entender que hay... okay, aquí está. Vamos a ver, centros de gobierno. Estos son lugares como senados, alcaldías, juzgados, centros militares, palacios, gobiernos,
oficinas y ministerios, ¿verdad? Esos son los centros de gobierno. Número 2, centros de estudio. Ahí vamos a ver universidades, escuelas tecnológicos, escuelas de comercio, escuelas de computación, de ballet, de música, kinder y guarderías, ¿verdad? Número 3, tenemos que ver lo que son templos. Templos evangélicos, templos católicos, mormones, testigos de Jehová, otros grupos sectarios como budistas, islamistas, etcétera. Ok, más adelante vas a saber por qué. Número 4, centros de perdición. En los centros de perdición vas a entender que son cantinas, bares, prostíbulos, nightclubs, centros gay, casinos, casas de narcotraficantes, lugares donde venden narcóticos y algunas cosas importantes, ¿verdad? Muy bien, vamos a... Permítame un segundo. Junet, le pido por favor que no esté encendiendo su micrófono. Gracias. La próxima lo vamos a sacar. Por favor, no hagan eso. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, nos quedamos en centro de perdición, ¿verdad? Después de esto, vamos a ver parques, calles y avenidas importantes o lugares conflictivos, porque hay lugares donde, por ejemplo, hay puentes, donde hay gente que se quita la vida, donde hay personas que se están trabajando espíritus de muerte, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver en el número 6, barrios o zonas de violencia y narcotráfico. Tenemos que saber cómo marcar esto. Zonas donde hay brujería, curanderos, donde se leen las cartas, donde hay donde se leen las manos, donde hay santeros y ocultismo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar para continuar con esta lista. Número 8. Santuarios de violencia y catedrales. Perdón, santuarios de idolatría. Perdón. Santuarios de idolatría y catedrales. ¿Verdad? Vamos a ver también lugares de comunicación en el número 9. Radioemisoras, televisoras, periódicos. Estas son zonas que también tenemos que ver. Número 10. Casas y departamento de personajes importantes en una ciudad. Puede ser personas de gobierno, gente importante, porque también los espíritus como los gobernantes tratan de buscar a estas personas para influir, ¿verdad? Otra área, el número 11 que vamos a tener que marcar son cementerios y lugares de suicidio, como puentes. Número 12, lugares históricos, pirámides, ruinas, fuertes. Recuerde que anteriormente lo que se hacía anteriormente era que los lugares estos donde eran lugares donde se hacían los sacrificios, ¿verdad? Para poder por favor no enciendan su micrófono que se escucha. Gracias. Eran lugares donde donde se hacían ¿cómo se llaman? Los sacrificios humanos. Y fueron lugares que se ataron. Te estoy hablando de cosas que pasaron ancestralmente. Entonces es importante porque también lo vamos a necesitar en la guerra espiritual. Ok, muy bien. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte. Bueno, voy a hacer una pausa. El manual de hoy se llama ¿qué son las potestades, principados, tronos y gobernantes? Este es un manual muy importante que vas a necesitar para poder entender lo de guerra espiritual. Aquí vas a hallar mucha más información acerca de estas cosas que acabo de terminar de mencionar. El código 505707. Código 505707. Por favor, quiero pedirles dos cosas. Necesitan saber que tienen 24 horas para mandar este código. Después de eso, no quiero que me estén pidiendo estos manuales, por favor. Los manuales son un regalo para las personas que están en este momento los que están en este momento en la escuela. Si alguien entra después, al final, y le está pidiendo el código, quiero que lo estén escribiendo, por favor, ¿verdad? Por favor.
Verónica Castro, por favor, apague su micrófono. Gracias. Listo, gracias. Muy bien. Quiero pedirles, por favor, a ver, tal vez no me escucharon ahí. Santos, Alma, por favor, apague su micrófono. Listo, gracias. Muy bien. Entonces, no quiero que estén escribiendo los códigos, porque el código es para la persona que recibe la escuela. Si hay muchos que entran hasta el final y están pidiendo, ¿cuál fue el código? ¿Cuál fue el código? El código es solo para los que reciben la clase. Así que, por favor, usted guarde su código y no lo estén escribiendo en los mensajes. Por favor, ¿ok? Los códigos son para que usted reciba estos manuales. Estos manuales son muy importantes. Por eso que hay gente que entra solo porque quiere los manuales. Pero creo que es injusto, ¿verdad? Porque usted debe de saber para qué son los manuales. Muy bien. Así que 24 horas para que usted reciba este manual. Me lo manda. Es el código 505-707 y tiene que mandarlo al número de WhatsApp donde recibe sus enseñanzas o donde recibe la invitación. Gracias. Vamos a continuar. Vamos a pasar al punto número 3. Este tiene que ver con el establecer un equipo de inteligencia. Muy bien. Vamos a empezar a otro grupo. Este es otro equipo que usted tiene que formar. Para esto, es importante que usted entienda que este equipo es un equipo de investigación histórico espiritual. En cada congregación del Señor, Dios nos ha dado talentos y dones de diversas maneras. Hay muchas personas que pueden servir para que formen parte de estos equipos. O sea, son útiles porque son capacitados o han sido capacitados a lo largo de los años en diferentes campos para poder saber sobre ciertas cosas. Algunos de ellos pueden ser jóvenes o periodistas, sociólogos o historiadores. Otros pueden ser psicólogos o profesionales de la historia, estudiantes que son autodidactas. Estas personas le pueden servir para este equipo de inteligencia. Ellos este equipo tiene la oportunidad de servir al gran rey. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, cada equipo debe tener un líder y este líder debe de saber cómo aprovechar a estos jóvenes porque ellos pueden hacer sus investigaciones a través de la computadora. Ellos pueden hacer una tarea muy valiosa de investigación a favor del reino. Ellos pueden ayudar en la batalla espiritual contra los poderes malignos a través de investigar sobre los territorios y las naciones. Ellos serán literalmente el equipo de inteligencia. Serán los que proveen los datos de estadísticas, ¿verdad? Datos de estadística moderna, o sea, historias ancestrales o sobre las comunidades a conquistar. Si el líder ha sido, tiene que consolidar primero el equipo de intercesión y ahora llevamos el segundo equipo que es el de inteligencia. Si ha sabido escoger a la gente apropiada para esta batalla, va a poder tener un buen resultado, porque es muy importante el buscar cosas dentro de la zona que se necesitan para poder establecer este escuadrón de investigación. Este grupo, ¿verdad? Que va a estar trabajando, debe de ir a buscar muchas veces periódicos o en las bibliotecas, libros, información para determinar algunas cosas en el lugar. Mayores entendimiento acerca de los pactos ancestrales, los pactos que se han dado en ciertas naciones. ¿A qué espíritus ancestrales les ha sido otorgado ciertos lugares o elementos de juicio a considerar durante la zona que se va a conquistar, ¿verdad? O, por ejemplo, saber cuáles son las situaciones que se han dado en ese lugar. Bien, algunos de los detalles más importantes que se van a necesitar este equipo, ¿verdad? Se los voy a enumerar aquí. Primero, historia del lugar, pueblo o nación, reciente y ancestral. ¿Ok? Lo primero que se necesita buscar es la historia del lugar. Número 2, detalles de su fundación y fundadores. O sea, estas son las personas. ¿Quién fue el que lo fundó? ¿Fue un guerrero? ¿Fue conquistada?
fue, digamos, por ejemplo, algún misionero. Antes la religión católica mandaba misioneros y ellos eran los que fundaban muchas de las iglesias. Otras personas fueron tal vez guerreros que habían sido mandados por España y se abrieron ciertas ciudades especiales, ¿verdad? Tiene que saber también, número 3, lo que son la guerra o revoluciones de la zona. ¿Fue conquistada la ciudad o fue hecho a base de fundación, verdad? O las guerras que han resultado en ese lugar. ¿Por qué? Porque nosotros después tenemos que llegar y limpiar ese pedazo de tierra, santificarlo, porque cuando la persona ha recibido, cuando ha habido mucha guerra, hay mucha sangre derramada. Número 4, procesos de colonización o esclavitud. Por ejemplo, en esta zona de Centroamérica, lo que es el Atlántico, hay mucha gente que vinieron, que fueron traídos a través como esclavos y ahora son las personas que poseen la zona del Atlántico. Es muy importante que nosotros entendamos eso. ¿Por qué? Porque esta zona, por ejemplo, los que trajeron como esclavos, ellos traían sus propios dioses, sus propias creencias, sus propias costumbres y trajeron muchas de estas, digamos, prácticas de ocultismo, ¿verdad? Vudú y cosas, dependiendo de dónde ellos venían. Bien, número 5, las raíces religiosas y culturas de la nación. Muchas veces tú vas a ver muchas cosas que son pactos que están hechos en están plasmados en bailes culturales. Muchas veces podemos aprender mucho de la historia a través de las raíces o de la cultura. Número 6, dioses o personajes venerados. Hay muchas veces nosotros nos vamos a dar cuenta que hay muchos dioses que son venerados en algunos lugares. Por ejemplo, en México hay una deidad que le llaman la Santa Muerte. Y es y es algo mucho que mucha gente lo toma como algo religioso, aunque es algo de ocultismo. Pues es muy importante que nosotros entendamos esto. Número 7, historia de los primeros pobladores, ¿verdad? De esto vamos a tener que aprender acerca de sus costumbres y ritos, porque ellos puede ser que hayan hecho pactos, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a la siguiente parte. Número 8, pactos de los gobernantes. Hay ciertos pactos que a veces se hicieron. Por ejemplo, hay muchos lugares, ¿verdad? Como en Bolivia, hay muchos pactos que se han hecho con la Pachamama. Este es un dios que lo que se llama la tierra. Entonces, nosotros tenemos que tener entendimiento acerca de estos pactos porque son pactos de tiniebla, son pactos de ocultismo y muchas veces quienes hacen estos pactos son los gobernantes. Bien, número 9, relaciones con la masonería. La semana pasada hablamos un poco de esto, así que no voy a tocar más ese tema. Número 10, significado de los nombres del lugar. ¿Por qué se les ha dado esa designación, ese nombre? ¿Cuál es el significado? Número 11, la historia de su geografía e hidrografía, o sea, todo lo que tiene que ver con los movimientos de agua y también con la tierra. Y la relación de que lo que tiene que ver con las leyes antiguas. Hay lugares donde todavía hay ciertos tipos de leyes. Bien, vuelvo a mencionar, por ejemplo, Bolivia. Hay comunidades donde la gente todavía no son dueños de las tierras, sino que las tierras son comunales. Hay ciertas leyes que todavía son ancestrales. Debemos de ver cuáles de estas leyes todavía están vigentes y cómo es que funciona o afecta esto en nuestra tarea de guerra espiritual. Número 12, estudios de los parques, museos y lugares históricos. ¿Por qué? Para esto tienes que ver lo que son las líneas ley. Ahí te van a explicar lo que son las líneas ley, ¿verdad? Número 13, movimientos migratorios. Hay muchas cosas que tienen influencia de otros lugares. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Argentina, por ejemplo, tiene influencia mucho de lugares como Italia, tiene mucha influencia de lugares como Europa, ¿verdad? Hay mucha influencia. Entonces nosotros tenemos que ver cómo esta influencia también ha traído a estas personas que han emigrado o estos movimientos migratorios,
cómo ha hecho cambios en las situaciones en la tierra, ¿verdad? Desarrollo del ocultismo en la zona, ¿verdad? Este es el número 14. Influencia, ok. Influencia de las corrientes espirituales del Oriente, ¿verdad? Esto es muy importante. Recuerde cuál es el Oriente. El Oriente viene influencias que viene del ateísmo, viene mucho del comunismo, viene muchas influencias, por ejemplo, acerca de lo que son los musulmanes. Todo eso viene del Oriente, ¿verdad? Influencias de la nueva era, ¿verdad? Si no conoces de esto, es importante que nosotros entendamos, porque esta es una influencia de tinieblas. Alguna gente lo mira como una religión o sectarismo, pero es ocultismo, ¿verdad? Número 17, desarrollo político de la nación. Cómo se ha ido desarrollando. Número 18, pactos y acuerdos de los gobiernos. Relaciones con el movimiento jesuita. Número 20, la comunidad judía. Es muy importante que nosotros entendamos todas estas cosas, debemos de conocerlas y debe de estar dentro del mapa. Muy bien. También tratos con la iglesia evangélica. ¿Cuáles han sido uno de los pactos que han tenido con la iglesia evangélica? ¿O con quiénes han habido acuerdos? Las universidades y la influencia en el territorio. Hay muchas universidades que tienen influencias ateístas. Nosotros debemos de saber eso, ¿verdad? ¿Cuáles son en el territorio las influencias de narcotráfico? ¿Cuáles son las áreas? Porque aunque tal vez en el lugar donde tú vivas, tal vez que no es que haya mucho venta de narcotráfico, pero en muchos lugares hay lugares donde se transita, hay mucho transita mucho y esto también afecta a la zona. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cómo se maneja el racismo en la zona? Es muy importante. Debemos de tener este entendimiento. Número 24. Número 25. Símbolos patrios y de cada ciudad. La mayor parte de las ciudades tienen su propia bandera y tienen su propio escudo. Debes de conocerlos, qué significan, qué es lo que trataron de hacer con eso. Número 26. El legado ancestral. Esto tiene que ver con indígenas y los antepasados. Número 27. Las primeras ciudades, las ciudades de origen, ¿verdad? Y las tendencias religiosas que se pusieron en ese lugar. El papel de la justicia, la dictadura, los gobiernos y diferentes formas de gobierno, ¿verdad? Y bueno, ahí hay muchos más detalles que vamos a ver, pero esa es el número 3. Muy bien, vamos a pasar al número 4 y tiene que ver con el reconocimiento de pactos ancestrales y esclavización de la zona. Es de gran importancia que es de gran importancia que al escoger nosotros el lugar de guerra, nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere hacer o cuál es la guerra que quiere dirigir en ese lugar, cuál es el proyecto de conquista territorial que Dios tiene. Para comprender esto necesitamos conocer y comprender también a nuestro adversario, a Satanás, ya que para poder derrotarlo plenamente nosotros necesitamos tener entendimiento de qué es lo que está haciendo en nuestro territorio. Recordemos que él ya fue derrotado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tenemos que tener bien claro esto, pero tenemos que conocer lo que está haciendo. La guerra espiritual estratégica descansa fundamentalmente en un entendimiento de que Satanás está derrotado sin ninguna duda por medio de nuestro Señor Jesucristo en lo que hizo en el Gólgota, en la cruz, ¿verdad? Él fue derrotado. La base legal de nuestra victoria es contundente y absoluta. La iglesia ahora posee como herencia esta victoria total de nuestro Señor Jesucristo. Su autoridad es de la iglesia, es la autoridad que está, que descansa en el poder de la sangre del nuevo pacto. Repito, la autoridad que está descansando en la iglesia
es el poder de la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Es la sangre del nuevo pacto, la que fue derramada para rendición de todos los pecados del mundo, ¿verdad? Para redimir al mundo, y la sangre del Cordero que introdujo el nuevo pacto para cubrir a la humanidad completa. Ningún otro pacto de sangre tiene el valor tan grande como el que tiene este pacto. Satanás ha esclavizado las naciones y los territorios haciendo uso de varias autoridades como argumentos legales, como pactos establecidos a través de los nombres, pactos antiguos y modernos, ¿verdad? A través de los gobiernos, pero son pactos que hay en los pueblos. También a través de la idolatría y de las prácticas paganas. Más otra cosa que es muy importante, nosotros tenemos que tener un entendimiento, y el entendimiento de esto se encuentra en Juan capítulo 1 y versículo 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es muy importante que nosotros tengamos entendimiento de esto, porque esta es una noticia súper importante. Si somos herederos de la tierra como hijos de Dios, por tanto poseemos un mayor argumento legal. Eso significa que tú tienes un derecho legal para liberar el territorio por medio de la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Debemos anular todo pacto satánico, destruir todos estos argumentos infernales que quebrantan el yugo de los pueblos. Es muy importante que entendamos esto. Muy bien, vamos a ver ahora que debemos anular, que esta es la esencia de la guerra espiritual. Debemos de entender lo que son los espíritus territoriales, ¿verdad? Los guerreros de Cristo somos los verdaderos representantes del poder judicial de la corte celestial de Dios, a quienes se nos ha dado la orden de desalojar y de decretar, de desalojar a todo trono, a todo gobernante, a toda potestad. El decreto real que viene del trono de Dios es para esto. Y esto lo podemos entender si nosotros vemos lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El propósito de Dios originalmente era gobernar la tierra a través del hombre. Entonces, para poder hacer esto, él tenía que hacer esto, pero ahora lo hace a través de la iglesia. O sea, la iglesia le ha dado la potestad, le ha dado la autoridad de dar a conocer a todo principado y a toda potestad que es hora de irse. Es decir, la victoria sobre Satanás es un hecho. Vamos a los territorios a tomar lo que está haciendo, vamos a tomarlos legalmente porque se nos ha dado esta autoridad, y vamos a desalojar a toda potestad y a todo principado que ha tomado el territorio ilegalmente. Para presentar las cartas de desalojo se le da una autoridad a la iglesia, echar fuera en el nombre poderoso de Jesús. El pacto de sangre de nuestro Señor Jesucristo anula a todo pacto que ha tenido Satanás, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer ahora también Juan 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Significa que el propósito que Dios mandó originalmente a nuestro Señor Jesucristo fue para rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? El gobierno de Dios sobre la tierra. El propósito de Dios originalmente era de gobernar la tierra a través del hombre, pero el hombre falló. Entonces, los argumentos del diablo quedan sin validez legal. Cuando él ejerce autoridad en la tierra, lo hace ilegalmente por los vacíos de autoridad que el hombre ha dejado. Cuando Dios nos llama como conquistadores del reino,
se levanta y se da una notificación a todo principado, a todo gobernante, a toda potestad, para que sean derrotados, porque están siendo derrotados en la cruz. Se les ha notificado para que ellos puedan ser desalojados. Vamos a ver lo que dice ahora Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, dice que ellos han sido despojados. Dice que todo principado fue despojado, toda potestad, y los exhibió públicamente, o sea, los desalojó de toda autoridad y poder que podían haber tenido, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahora que Satanás ha pactado los territorios desde la caída de Adán. Es importante que nosotros entendamos esto. Primero, la rebelión de los pueblos, o sea, la oposición a la autoridad de Dios. Esto pues puede ser pasiva o puede ser agresiva, ¿verdad? En cuanto al hombre, él ha vuelto la espalda a Dios y a su palabra, entonces él desconoce la autoridad de Dios, no ha estado dándole la obediencia a Dios y ha adorado a otros dioses. Así es como el enemigo es que está haciendo las cosas. Número 2, la práctica de ocultismo. Vamos a ver que las prácticas de ocultismo han sido censuradas por la Biblia en toda época. Son el material más valioso de Satanás para edificar las fortalezas. Número 3, los pactos por los nombres y sangre. Han sido pactos, el número 3, que han sido pactados, ¿verdad? Y hay pactos de sangre. Número 4, el pecado y sus diversas manifestaciones. Este es el barro con el que Satanás construye los edificios espirituales, con el pecado. A través del mapeo espiritual, en una investigación, es muy importante que nosotros entendamos lo que hay en la historia, tanto moderna como pasada, ¿verdad? Para que entendamos acerca de esto. Bajo la obediencia de las prácticas religiosas en los pueblos, vamos a poder aprender muchas cosas y costumbres, ¿verdad? Muy bien, número 5, el establecimiento de los escuadrones especiales. Este es otro grupo más, ¿verdad? Mis amados, tenemos ya un poco más de una hora. Ya este es el último punto, pero si ustedes quieren lo podemos dejar y hacer otro tema después. Yo lo voy a dejar en ustedes, porque sí va a tomar como otros 20 o 30 minutos. Quiero pedirles, por favor, si me pueden dar, si ustedes me dicen que continuamos, continuamos. Aló. Continuamos. Bueno. Apóstol, continuamos, por favor. Continuamos, apóstol. Muy bien, Sí, gracias. así, Gracias. Muy bien, continuamos entonces. Muy bien, ok. Entonces, vamos a ver entonces el número 5, que este es muy importante. Dice el establecimiento de los escuadrones especiales. Bien, en la época de guerra de los Estados Unidos contra Vietnam, existió un grupo especial del ejército que a ellos le llamaban las boinas verdes, ¿verdad? Estos fueron llamados muy popularmente las boinas verdes, y estos eran soldados especializados que penetraban en el territorio enemigo para hacer ciertas tareas, como por ejemplo, ellos destruían la fuente donde habían las armas y todo eso, o destruían muchas veces los lugares donde estaban los aviones, ¿verdad? Su labor era entrar a territorio enemigo para capturar a oficiales de alto rango, bombardear plantas de combustible o fábricas que estaban fabricando armas. Entonces, ellos también arriesgaban mucho su vida y eran los que entraban para hacer más daño en esta guerra, ¿verdad? Este grupo de soldados norteamericanos lo tomamos como un modelo para poder explicar lo que se hace en la guerra espiritual. Los escuadrones de intercesión, que son ejecutores, el plan de que el líder le va a dar a este equipo,
es un equipo de Dios que ha escogido por medio del Espíritu Santo para que pueda traer un escuadrón de guerreros. Estos son guerreros intercesores en misiones especiales. Yo le llamo los valientes de Dios. Así como David tenía sus valientes, yo le llamo a esto los valientes de Dios. Son escuadrones de misiones especiales. Son los encargados de hacer cumplir las órdenes de los generales, quienes son los que envían para poder establecer el plan divino. Son los que levantan los altares de adoración, o son los que van a hacer rompimiento en algún lugar bajo dirección del Espíritu Santo. Ellos son reconocidos en el territorio y es importante que entendamos, porque ellos van a tener que entender bien lo del mapa y la elaboración de lo que Dios quiere hacer en el territorio. Estos son personas que son comisionadas para obras especiales. ¿Cuáles son algunas de estas cosas? Algunas veces nos toca que hacer oraciones en lugares públicos, actos proféticos, altares de adoración, declaración, decretos. Recuerde que en la guerra espiritual hay guerra de altares, por ejemplo, y hay otras que hay guerra de decretos. Bueno, estos escuadrones especiales son los que van y se exponen porque lo tenemos que hacer en público y a veces en lugares muy importantes donde hay gente, ¿verdad? Vamos a ver esto. Los valientes de Dios deben de ser esto. Vamos a enumerarlo. Primero, consagrados y humildes, llenos del Espíritu Santo. Número 2. Número 3, maduros y versados en la Biblia. O sea, tiene que ser un conocedor de la palabra. Tiene que haberse comido la palabra y ser un buen conocedor. Tienen que ser muy sumisos y sujetos a la autoridad delegada para ser tal cual como se le ha ordenado. Tienen que ser prudentes, callados. No son personas que andan jactándose, ¿verdad? Deben de ser personas conocedoras de los principios de guerra espiritual. Ellos deben de ser específicos en su accionar, hacer tal cual se le dijo. Muy obedientes, buenos intercesores. Tienen que ser personas que sean buenos ayunadores, o sea, gente que sepa ayunar y que lo haga constantemente. Deben de ser personas con el carácter de Cristo. Número 10. Número 11. Deben de ser personas con dones de revelación bien activados. Personas que tengan dones de revelación bien activados. Número 12. Sin miedo. Número 13. Comprometidos con el Señor y comprometidos con el amor por las almas. Los escuadrones de misiones especiales muchas veces harán lo mismo que el pueblo en general, pero frecuentemente, como son guerreros de Dios, ¿verdad? Son guerreros de oración y de confianza para el líder que está llevando la guerra, para ejecutar acciones importantes contra las fuerzas del enemigo. Entonces deben de ser personas que son valientes para ejecutar lo que Dios desea y deben de ser personas que estén dispuestas a llevar esta obra, ¿verdad? Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente parte. Vamos a algunas de sus tareas. ¿Cuáles son las tareas de este equipo? Ungir con aceite algunos territorios, parques, templos, calles, casas, zonas de gobierno. Número 2, hacer caminatas de oración y ungir la zona. Número 3, ungir un territorio desde un avión, un barco, un automóvil. Desatar la palabra y profetizar en determinados lugares, o sea, hacer rompimientos, ¿verdad? Proféticos. Realizar actos proféticos en territorios del enemigo. Invadir zonas religiosas, ¿verdad? Adversarias. Vamos a ver, por ejemplo, monasterios, templos paganos o de idolatría, y establecer el testimonio del reino, o sea, llegar a hacer un trabajo en el lugar y establecer el reino. Ungir viviendas, subir a los montes y batallas. Esto lo hacemos a veces en lugares de altos, ¿verdad? Número 9, invadir zonas de hechicería. Número 10, quebrantar altares satánicos, ¿verdad? Esto es un acto profético que se hace en el lugar. Número 11, penetrar en zonas
sagradas del paganismo, para ungir y derrumbar todo lugar de adoración, todo, ¿cómo se llama? Altar de adoración que ellos lo han hecho. Ahora, yo quiero que entiendas que esto no es que vas a llevarte un hacha o una almágana y vas a ir a destruir algo. No, esto lo hacemos en el espíritu, ¿verdad? Es penetrar en el lugar y hacer un acto profético, hacer una declaración, porque la declaración o levantar un altar de adoración en ese lugar, ¿verdad? Número 12, confrontar poderes religiosos. Número 13, confrontar a magos y hechiceros, como lo hizo Pedro allá en Samaria cuando andaba Felipe predicando, ¿verdad? Él llegó y confrontó a aquel mago que tenía bajo su control a todo Samaria. Número 14, usar elementos proféticos en la batalla espiritual, banderas, trompetas, tocar el chofar o cuerno de carnero, ¿verdad? Número 15, dar apoyo a los profetas. Muchas veces tal vez no te mandan a hacer el acto profético, sino que te mandan a cuidar al profeta, a levantar un vallado de protección. A veces nos mandan como ser, digamos, un escudero o ser un paje de armas para un profeta o para un apóstol. Número 16, establecer vigilias y grupos de oración en campos contrarios, o sea, meternos al territorio del enemigo y hacer tareas. Número 17, ayudar al mapeo espiritual. Vea que es parte de este trabajo. Hacer, ¿cuál era el número 16? No he llegado ahí todavía. Número 16, establecer vigilias y grupos de oración en el campo contrario. Número 17, ayunar al mapeo espiritual. Número 18, servir como guardaespaldas espiritual de otros ministros especiales, ¿verdad? A veces esto no sucede cuando vienen ministros a predicar, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que nosotros vamos a ir a hacer un trabajo a Argentina y van a llegar unos apóstoles y los lleva, digamos, por ejemplo, lleva un apóstol, lleva unos profetas. Entonces, se le asignan personas que estén orando, que están intercediendo para que esa persona que está allí esté cuidada, ¿verdad? Muy bien, mis amados, recuerde que esta enseñanza está siendo grabada. Entonces, yo puse cada una de estos números, lo puse aquí, pero recuerde, este está sacado del manual. Preparémonos para la guerra espiritual, organizándonos para la guerra espiritual. Ya se dio este manual el miércoles pasado. Si no tienes el manual, tienes que buscarlo en el manual, mi amado, porque me están preguntando cuál es la número 16. Ya lo tienen, ya esta lista se lo di en el manual de preparándonos, organizándonos para la guerra espiritual, mis amados. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora el número 6. El número 6 tiene que ver con hacer el mapeo espiritual en la zona de combate. Vamos a ver, aquí está, muy bien. Hacer el mapeo espiritual. Esto tiene que ver con cartografía espiritual. El diccionario Larousse nos habla acerca de lo que es cartografía y ahí lo habla como el arte de trazar un mapa geográfico. Entonces, básicamente, la parte de cartografía espiritual es mediante la ciencia de poder hacer un mapa, pero incluir cosas espirituales que afectan al lugar, ¿verdad? Sea a favor o en contra. Por eso, nosotros tenemos que entender que este arte que tenemos que hacer hoy es tener una visión clara para definir las realidades naturales dentro de nuestros vecindarios. Yo quiero que tú entiendas que nosotros debemos de poder ver tanto las dos dimensiones, lo espiritual como lo natural. Si tú vas a un mapa, vas a una ciudad y encuentras un barrio donde hay mucha pobreza, quiere decir que ahí hay demonios de miseria y de pobreza. Ellos son los que están gobernando ahí. Tú ya sabes lo que tienes que hacer solo con ver en lo natural. Pero es importante aprender a hacer el mapeo. Por eso, un buen trabajo que tú hagas en la cartografía va a permitir, cuando tú haces este trabajo a través de marcar los templos, las avenidas, las ciudades, todo lo que son los lugares que habíamos hablado, entonces vas a poder ser más efectivo a la hora de lo que vamos a hacer. Veamos algunas de estas cosas que tienes que ver en la cartografía.
Ok. Veamos algunos puntos principales que tienes que ver. La cartografía espiritual, uno de ellos, debemos de darle un vistazo a la nación o al territorio, ¿verdad? Cómo realidad es, cómo es realmente el lugar. Número dos, la cartografía tiene sus propias bases, la base espiritual de la cartografía realmente se impone sobre aquello de lo que es lo espiritual. O sea, lo natural va a estar reflejando lo que hay en lo espiritual. Nosotros tenemos que prestar mucha atención. Desde luego, esto se marca a través de diferentes colores porque tú lo vas a ver en lo visible, lo que hay detrás, sobre lo invisible. ¿Cómo te explico esto? Vamos a ver, por ejemplo, tú miras una iglesia católica. Entonces tú lo marcas como, ese es un lugar de, ¿cómo se llama? De idolatría, ¿verdad? O sea, lo que tú miras en lo natural te va a dar a conocer algo de lo que hay en lo espiritual. Número tres, en la elaboración de un mapa para guerra espiritual debemos de entender las fuerzas espirituales o eventos que ejercen influencia o dominio sobre el lugar, sobre las circunstancias naturales en el mundo. Número cuatro, de la cartografía tenemos que entender que es una cartografía espiritual. O sea, al hacer bien nuestra cartografía, nosotros nos vamos a enterar de las verdades o muchos aspectos visibles que podemos encontrar de las fuerzas espirituales. Por ejemplo, hay monumentos con, digamos, con dioses paganos, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Digamos, que cuando levantan, por ejemplo, en la Ciudad de México hay un lugar que se llama el Ángel de la Independencia, ¿verdad? Sabemos que detrás de esto hay una potestad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que la cartografía es lo que nos va a marcar en dónde están las cosas con las que vamos a estar orando. Número 5, en torno a nuestra realidad, nosotros vamos a poder revelar las cosas que no se ven. O sea, viéndolo en lo natural, vamos a poder entender para poder marcar en el mapa lo que no se ve. ¿Entiendes esto? ¿Verdad? Muy bien. La cartografía espiritual es muy importante para que nos permite hacer investigaciones, dependiendo cuál es la guerra estratégica que vamos a estar peleando. Si la guerra es contra potestades, si la guerra es contra principados, van a tener diferentes lugares, ¿verdad? La cartografía también incluye dentro de esto un ejército de Dios que tenemos que tener entendimiento acerca de lo que es la historia, lo que es la historia, lo político y muchas otras cosas, ¿verdad? Muy bien. Muchas de estas cosas también las van a entender en lo que viene en el manual que les va a dar el día de hoy, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver nada más un poquito más. Si ustedes quieren ver más sobre cartografía, está en ese manual que les di el miércoles pasado, que se llama Organizándonos para lo que es la cartografía. Y también al final van a encontrar bases bíblicas de lo que es la cartografía. Ahí van a encontrar algunos ejemplos, como por ejemplo el capítulo 4 de Ezequiel. Ahí Ezequiel explica algo acerca de esto. También vamos a encontrar otra de lo que se hizo también en Jerusalén. En Números, en el capítulo 13, también va a encontrar muchas cosas sobre esto. También puedes encontrar en Josué acerca de lo que hizo en el capítulo 2, de lo que hizo Josué, ¿verdad? Acerca de cartografía. Ezequiel, capítulo 9, Zacarías, capítulo 2. Ahí podemos ver cómo se midió, por ejemplo, a Jerusalén. Esto es cartografía, mis amados. También en el capítulo 21 de Apocalipsis se habla de esto, ¿verdad? Ahí van a ver algunas de las áreas de lo que tiene que ver con cartografía. Bien. Bueno, mis amados, esto es lo que tiene que ver con guerra espiritual. Sé que todavía hay muchas cosas y profundas que deben de conocer sobre guerra espiritual, pero estamos profundizándonos, estamos tocando primero las bases para que usted pueda entender. Ya se le dio el manual y ahora pues ya le di el código para el otro manual, ¿verdad? Voy a abrir los micrófonos para que usted pueda hacer alguna pregunta. Yo sé que en este caso pues tal vez puedan haber muchas preguntas, ¿verdad? Así que mis amados, con gusto, ahora sí puedes abrir tu micrófono y puedes preguntar si así lo deseas. Solo te voy a pedir, por favor, que primero me des tu nombre
y de dónde nos llamas. Código. Muy bien, ¿hay preguntas? No hay preguntas. Apóstol, Ajá, dígame. Lo habló de la santificación para interceder. Mi amada, le pido un favor. ¿Puede quitarse el auricular? Sí, sí. Gracias. Yo Ahora quería sí. saber cuáles son los pasos para hacer esa santificación. Muy bien, mi amada, ese es un tema completo. ¿Okay? Eso no es algo que lo puedo, ese es un tema completo, no es algo que vamos a hacer así en 2-3 minutos, esa es una enseñanza completa. Yo te puedo ayudar, pero no es algo que vamos a hacer así como una respuesta sencilla, pero te voy a explicar algunas cosas. El ayuno es una de las cosas que usamos para santificarnos, pero la santificación tiene que ver con muchos aspectos. Tiene que ver, por ejemplo, en el caso de los que van a formar parte de un equipo, tienen que ser liberados ancestralmente. Eso es parte de la santificación. Otra de las cosas que tiene que ver con la santificación tiene que ver con el perdonar, el saber perdonar. No puedes tener una situación contra una hermana e irte a la guerra espiritual, porque ahí el diablo te va a pegar una cuanta cachetada, ¿verdad? Entonces, la santificación tiene que ver con muchas cosas. No tiene que ver solamente con un pecado, tiene que ver con muchas áreas. Por eso te digo, es un tema completo, ¿verdad? Ese es un tema grande, pero más o menos para que tengas una idea, esos son algunos puntos, o sea, liberación de cosas ancestrales, liberación de iniquidades, hay que arrancar toda raíz de iniquidad, problemas que hayas tenido con algunos hermanos, por ejemplo, si tienes algún problema con un hermano, hay que pedir perdón y bueno, continuar. Eso es un tema bien largo, mi amor. No, bueno, ya me dio una idea de cómo es. Ya entendí, Okay. sí. Excelente. Gracias. Bueno, bendito sea el Señor. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué se va a pagar el agua? ¿Con qué van a pagar la estructura? Felicito a este gobierno porque aprobemos esto. Mi nombre es Carlos Juárez. Quería hacerle una consulta. Dígame, hermano. Dígame. Puede estar. El código es, ¿me lo pueden enviar? ¿Cómo dice? Es cierto que subió desde el empleado. No pude estar. No pudo estar, mi amado. Si usted no pudo estar, tiene que ver el video. Ahí va a ver el código. El código es para las personas que vieron la enseñanza. O sea que usted mañana puede llamar y decirme, mándeme la grabación, yo se la mando, usted mira, ahí va a ver el código y después pide su código, ¿sí? Muchas gracias. Para servirle. Otra pregunta. Buenas noches, apóstol de acá de Piedecuesta, Santander de Colombia. Ajá. Yo quiero, habla Licenit, yo quiero preguntar cuánto tiempo más o menos se lleva uno organizando todo esto, ¿no? Desde el Importante, pero probablemente para tomar el el territorio. 90% de la pintura fue obra de discípulos de Da Vinci. Cuéntame acerca de esa. A ver, mi amada. A ver, permítame un segundito. Hermana Nadia, por favor, puede apagar su micrófono porque se oye aquí bastante fuerte. Ok, gracias, por favor. Muy bien. Después yo les voy a dar su lugar para que puedan hacer. A ver, mi amada, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué me decía? Abra su micrófono, mi amada, por favor. Es más o menos echa uno o lleva uno haciendo todo esto en el plano espiritual, ¿no? Para tomarlo en el plano físico. Bueno, eso depende del territorio, mi amada.
O sea, te voy a poner un ejemplo. Suponte que el Señor te dice, vas a liberar una nación. Bueno, eso te va a tomar más tiempo. El trabajo es el mismo, sea un lugar pequeño o sea un lugar grande. Vamos a decir, probablemente se te dé, digamos, probablemente, digamos, Dios te diga, mi niña, tienes que liberar esta cuadra o este barrio, solamente el barrio. Entonces, probablemente te va a llamar menos tiempo. ¿Por qué? Porque tú tienes que recorrerlo, investigar, hacer un mapa, tener un grupo de apoyo que te va a ayudar. Por ejemplo, puede ser, tal vez no, como no es una nación, probablemente puede ser, digamos, un grupo pequeño, 4 o 5 personas. Entonces, 2, 3 de ellos van a ser tu equipo de intercesión. Entonces, dependiendo del territorio y cuál es el trabajo que tengas que hacer. Por ejemplo, puede ser que el Señor te mande a derribar un gobernante, puede ser que te mande a derribar una potestad, puede ser que esté trabajando solamente para idolatría, o puede ser que te mande a votar 10 potestades que tiene que ver con espíritus de prostitución, violencia. Entonces, dependiendo de cuál es la guerra que vas a hacer. ¿Sí me explico? Pero aprender todo esto requiere un tiempo, mi amada. Entonces, yo les digo que lo que debemos ir haciendo es ir aprendiendo. Ahora aprendimos muchas cosas. Así que vamos a continuar y conforme vayan aprendiendo, ustedes van a empezar a escuchar lo que Dios quiere. Ahora, Dios no te va a mandar a hacer una lucha si tú no estás preparado. Entonces, tenemos que entender que es un proceso, ¿verdad? Primero Dios te va a preparar y luego te va a enviar. Dios no te va a enviar a un territorio sin saber lo que debes hacer, ¿verdad? Gracias, gracias, mi amado. Muy bien, había alguien más levantando una mano ahí, el pastor. Dígame, pastor. ¿Qué se me hizo? Apóstol, Pastor Lingman, desde Dígame. Perú. Ajá. El tema el número 5 del subtítulo que estábamos aprendiendo, hablaba de establecimiento de escuadrones de misiones especiales. En esa parte usted mencionó 2 puntos importantes. Uno es guerra de altares y otro es guerra de decretos. Entonces no me quedó muy claro esto, si se hace durante la toma de territorio o antes de ir a la toma de territorio. Gracias, apóstol. Okay, gracias, mi amado. Bueno, en la guerra de altares es una cosa, mira, te voy a poner un ejemplo, te voy a explicar más o menos cómo es. No sé si recuerdas la historia de Elías. Elías tuvo una guerra de altares, o sea, una guerra donde tuvo que enfrentarse, por ejemplo, a la gente de, ¿cómo se llama? De los sacerdotes de Baal, ¿recuerdas? Que fueron 450 y que fueron derrotados. Entonces, esta es una guerra de altares. Ahora, ¿cómo hacemos la guerra de altares nosotros? Bueno, nosotros agarramos un altar, lo levantamos, un altar de adoración, ¿verdad? Normalmente esto se hace en un lugar alto o se puede hacer en un parque central. Llevas un pequeño sonido, un gran sonido, no importa. Y ahí adoras. Tú levantas un lugar de adoración, ¿va? Un altar de adoración público. Puede ser que tengas que pedir permiso, puede ser que no. Ahora, tú sabes que el enemigo está levantando altares en todos lados de idolatría. Entonces, cuando tú levantas esos altares, esa es guerra de altares. Y un altar de adoración de uno de los hijos de Dios derrota a más altares de las tinieblas. Puede ser que un solo altar pueda derrotar hasta 10 altares, si lo sabes hacer bien. Ahora, ¿qué significa hacerlo bien? Cuando un altar, cuando tú levantas un altar, puede ser que sean 5 o 10 personas, pero la presencia de Dios se manifiesta. Entonces, ahí en ese momento es cuando nosotros podemos darnos cuenta que hemos derribado. Cuando la presencia de Dios se viene y se manifiesta. Hay una presencia. Tú puedes sentir aquello. Entonces, es que aquel altar ha sido acepto delante de Dios. Hay lugares, nosotros lo hemos hecho en algunas montañas. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, a veces con un celular ponemos una alabanza y un grupo pequeño en cierto lugar en una montaña lo hicimos, éramos como 7, 8 personas y ahí estuvimos alabando al Señor como 2, 3 horas. Él nos mandó a hacer ese lugar. De ese lugar se miraba toda una ciudad y ahí hicimos declaraciones proféticas
por medio de un altar. Ahora, lo mismo, solamente que en vez de altar, haces declaraciones. Esa es la guerra de decretos. O sea, Dios manda a decretar algo, quebrantas algo, atas un espíritu, pero algo que el Señor te ha dicho, ¿verdad? Pero es a través de una declaración. Algunas otras veces el Señor nos ha mandado a hacerlo en un edificio, arriba de una ciudad, a quebrantar algo, un espíritu específico. ¿Ok? Entonces, a esa es una guerra de decretos. ¿Ok? No sé si esto contesta tu pregunta, mi amado. Sí, apóstol, entendido, comprendido. Gracias. Excelente, gracias, mi amado. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Hermana Rosa Castillo, tiene levantadita su manita. Sí, muy buenas noches, apóstol, ¿cómo están todos? Que el Señor me la bendiga. Gracias, gracias. Bueno, soy Rosa Castillo y estoy en Venezuela. Y bueno, muy importante toda la enseñanza y quería compartir algo porque a veces uno se mete a, como dice, a tomar territorio sin tener la información y el conocimiento y de verdad que uno después queda derrotado porque me sucedió a mí cuando estaba, que no sabía absolutamente nada y salíamos a cazar, a tomar territorio y uno sale muy golpeado de todo esto por desconocimiento. De verdad que le doy gracias al Señor ahora porque me estoy preparando, estoy aprendiendo y tengo que ser prudente porque a veces tenemos que aprender a ser prudentes y no hacer las cosas por emoción. Entonces, una de las cosas que me está llamando, que quería preguntar era sobre los altares, pero ya lo han contestado porque yo vivo en un lugar alto, yo vivo en un piso 13 y la zona donde yo vivo está bastante afectada y Dios me ha inquietado. Cuando usted dice que pone cargas sobre uno, es que me ha inquietado a orar por el territorio, por la situación que se está viviendo en la zona. Y entonces yo estaba viendo lo de la guerra de altares y yo desde mi casa, desde la azotea, yo puedo con un grupo de hermanos hacer esta guerra de altares hacia esa zona, o tiene que ser una revelación, o sea, pedirle al Señor que me revele cómo va a ser la estrategia, cómo voy a tomar esa zona donde yo vivo, pues, que es una comunidad. Gracias, pequeña. mi amada, gracias, le agradezco mucho sus palabras, es muy cierto. Hay muchos ejemplos de muchos hermanos que han tenido situaciones similares por meterse a guerra sin saber, ¿verdad? Es bien importante el que nosotros podamos saber. Mi amada, todas las estrategias son la da. O sea, él te dice, súbete al edificio o tienes que ir a una plaza, dependiendo cuál es el trabajo, ¿verdad? Dependiendo del trabajo, así es el lugar. Él te dice cuál es el lugar. Nosotros hicimos varios altares el año pasado. ¿Cómo se llama? Ese lugar, él nos dijo, vas a tener que hacerlo en este lugar, en este lugar. Él nos dijo exactamente. En algunas veces era en una rotonda, en otras veces fue en un lugar alto, en una montaña. El Señor te va a dar las instrucciones y te dice qué es lo que vas a hacer en ese lugar. En algunas ocasiones era contra una, ¿está? ¿Verdad? Porque habían como mucha idolatría. En otra ocasión nos mandó a romper unos decretos de sangre que habían en la nación. Entonces, Dios te va a dar esos detalles y Él también te da la ubicación desde donde lo tienes que hacer. Y no es porque vivas en un lugar o lo voy a hacer de aquí de mi casa, no. Se trata de que es una guerra estratégica. Dios te va a mandar a donde vas a hacer más daño al enemigo. ¿Sí me explico? Muy bien. Gracias, mi amada. Gracias. Sí, para servirle. Buenas noches. Muy bien. Una última pregunta más. Profeta Carolina. Sí, bendiciones, apóstol, bendiciones para cada uno. Mire, hace, ¿qué será? Una semana más o menos me invitaron a orar en la madrugada ahí sobre vía Zoom. Entonces entré y todo, y empezaron a orar y todo, y de repente sacaron unos martillos y unos crucifijos. Y empezaron a orar y se veían las cámaras, estaban así como golpeando los aires y todo. Entonces mi pregunta es que yo sé que el acto profético Dios lo da
ya sea en grupal o personal, pero sí me quedé con esa duda, si me puede ayudar a saber, y si era negativo, qué era lo que se movía. Por favor. Mi amada me ha dejado como atónito, ¿verdad? Los martillos eran para darle a la cruz. ¿Cómo era la cosa? Ay, perdón, no había abierto. Haga de cuenta que empezó a orar y habían unos hermanos que tenían en una mano un crucifijo y en la otra un martillo. De hecho, invité a mi hermana y mi hermana me dijo, ¿qué pasa aquí, no? Porque ella es pequeña, usted sabe, bueno, yo también. Pero, y empezaba a orar la que estaba dirigiendo, que es profeta, y empezaban a golpear y el crucifijo hacía como que a mostrarlo. Está raro eso, mi amada. Bueno, yo le diría, debería de averiguar bien quiénes son esas personas, porque eso está muy raro, Normalmente los elementos proféticos que usamos son muy distintos a eso, ¿me entiendes? Y normalmente nosotros no jugamos con crucifijos, mi amada, ¿me entiendes? Normalmente nosotros tenemos mucho respeto con la cruz, pero no tenemos crucifijos porque nuestro Señor dio instrucciones en Éxodo, dijo, no debes de tener nada que esté en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, y eso incluye un crucifijo. Nosotros no poseemos crucifijos en nuestros hogares y tenemos un respeto muy delicado con eso, porque ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo dio su vida. ¿Me explico? Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado para eso, mi amada. Así es que yo lo que le animo es que tenga cuidado a dónde se va a meter. Mire, para hacer guerra espiritual, primero, yo les dije, debe de ser personas con las que ustedes conozcan, gente que usted entienda quién es, que es una persona de revelación, porque si usted se va a meter y usted no sabe si está, hay gente que está echando gol al contrario, mi amada, ¿me entiende? O sea, quieren, hay muchas organizaciones que están queriendo engañar aún a los